California prometía el sueño americano, pero hoy se ha convertido en una pesadilla para millones de familias que luchan por acceder a una vivienda digna. Los precios de casas han alcanzado niveles estratosféricos, el alquiler consume más del 40% de los ingresos y las grandes corporaciones acaparan propiedades mientras las familias trabajadoras son expulsadas de sus propias comunidades. La crisis de vivienda no es solo un problema económico, es el símbolo de un sistema roto donde el mercado inmobiliario funciona para inversionistas, no para personas. Si alguna vez soñaste con comprar una casa en California o simplemente entender por qué el real estate se ha vuelto inaccesible, este análisis te revelará las 10 peores ciudades. Comencemos. Parte 1. El colapso de la costa tecnológica. Ciudad número 1. San Francisco. San Francisco alguna vez fue el símbolo del sueño americano tecnológico, donde miles de profesionales llegaban cada mes con la esperanza de construir el futuro y hacerse millonarios en el proceso. Sin embargo, lo que muchos no vieron venir fue que ese mismo ecosistema que prometía oportunidades ilimitadas comenzaría a desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones. Con un precio medio de aproximadamente $1.350.000 por vivienda, la ciudad se ha convertido en un experimento fallido de lo que ocurre cuando los costos superan cualquier lógica económica razonable. Mientras tanto, más de 50.000 personas han abandonado la ciudad desde 2021, llevándose consigo no solo sus pertenencias sino también la confianza en que este mercado algún día se estabilizaría. Por cierto, si California también te cerró las puertas, no estás solo. Dale me gusta y suscríbete para más verdades incómodas. Lo más sorprendente es que durante el primer trimestre de 2025, aproximadamente un 33% de las propiedades en venta han tenido que reducir sus precios, una señal inequívoca de que la demanda simplemente no existe al nivel que los vendedores esperaban. Aún así, los propietarios actuales enfrentan una realidad brutal: cuotas de asociaciones de propietarios que pueden alcanzar los $1.800 mensuales, seguros que superan los $6.000 anuales y una presión fiscal que no muestra signos de alivio. Como consecuencia de esto, barrios icónicos como South of Market, Mission Bay y el Distrito Financiero están experimentando un deterioro visible en su valor, mientras las startups y los fondos de capital de riesgo relocalizan sus operaciones hacia ciudades con costos más racionales. Por otro lado, el teletrabajo permanente ha alterado fundamentalmente la ecuación de vivir en San Francisco. Los despidos masivos en el sector tecnológico no fueron un evento aislado, sino el inicio de una reestructuración profunda que ha dejado torres de oficinas prácticamente vacías y un inventario inmobiliario en constante aumento. Sin embargo, el problema no termina ahí, porque la infraestructura de servicios públicos, desde el transporte hasta la limpieza urbana, se ha debilitado notablemente, creando un círculo vicioso donde la calidad de vida disminuye mientras los costos permanecen estratosféricos. Mientras tanto, el crimen urbano persistente ha erosionado la sensación de seguridad que alguna vez justificaba pagar estas sumas exorbitantes, y muchos proyectos de desarrollo de lujo han sido cancelados o indefinidamente pausados ante la falta de compradores dispuestos. Pero lo más revelador es que la accesibilidad del mercado inmobiliario en San Francisco está completamente rota. Los costos fijos como asociaciones de propietarios, seguros e impuestos se han convertido en un freno permanente para cualquier comprador potencial, incluso aquellos con salarios de 6 cifras. Como consecuencia de esto, la actividad comercial ligada al turismo y a las oficinas ha caído dramáticamente, reduciendo el dinamismo económico que históricamente sostenía los valores inmobiliarios. Aún así, los precios permanecen anclados en niveles irreales, creando una desconexión peligrosa entre lo que el mercado pide y lo que los compradores pueden realmente permitirse. Ciudad número 2, Mendocino. Dejando atrás la metrópolis tecnológica, nos encontramos con la ciudad número 2 de nuestra lista, Mendocino, en el condado del mismo nombre, un lugar que muchos consideraron el refugio perfecto durante la pandemia, solo para descubrir que el aislamiento tiene un precio real y medible. Con un precio medio de aproximadamente $650.000 y un ingreso medio de apenas $60.000 anuales, la brecha entre precio e ingreso alcanza una proporción de 10:1, o incluso 11:1 en algunos casos. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante es que aproximadamente el 35% de las propiedades en venta han tenido que reducir sus precios, la tasa más alta en todo el norte de California, revelando que la demanda simplemente no resiste cuando los compradores calculan el costo real de vivir en esta región. Por otro lado,
El aislamiento geográfico de Mendocino no es solo una característica pintoresca, sino un obstáculo operativo serio. Las carreteras son limitadas, los servicios básicos escasean y la conectividad digital es irregular en el mejor de los casos, dejando a los propietarios en una situación de dependencia extrema sin alternativas viables. Mientras tanto, los riesgos climáticos se han intensificado dramáticamente. Incendios forestales recurrentes, tormentas severas y apagones prolongados se han convertido en la norma más que en la excepción. Como consecuencia de esto, los seguros promedian aproximadamente $4.700 anuales, y en algunos casos las aseguradoras simplemente se niegan a ofrecer cobertura, dejando a los propietarios completamente expuestos. Aún así, el problema demográfico añade otra capa de complejidad. Muchos de los profesionales que llegaron durante la pandemia buscando naturaleza y tranquilidad ya han abandonado el área, descubriendo que el trabajo remoto no compensa las limitaciones de infraestructura y la vulnerabilidad constante. Sin embargo, el mercado ahora depende casi exclusivamente de jubilados y compradores de segundas residencias, un grupo demográfico que tiene menor urgencia y mayor capacidad de negociación. Mientras tanto, el desempleo estacional golpea duramente a la economía local y la infraestructura pública sufre de mantenimiento insuficiente, reduciendo aún más el atractivo de la zona. Lo más preocupante es que la baja rentabilidad ajustada al riesgo hace que poseer una propiedad en Mendocino sea más una carga que una inversión, una realidad que cada vez más compradores están reconociendo antes de firmar cualquier contrato. Ciudad número 3, Palm Springs. Continuando hacia el sur, llegamos a la ciudad número 3, Palm Springs, que presenta un caso fascinante de cómo el clima extremo puede transformar un paraíso en una trampa financiera. Con un precio medio de aproximadamente $675.000 y un ingreso medio de solo $70.000, la ecuación ya parece desbalanceada desde el inicio. Sin embargo, lo que realmente distingue a Palm Springs es su brutalidad climática, más de 60 días al año con temperaturas superiores a 43 grados Celsius, creando condiciones que no solo son incómodas sino económicamente insostenibles para el propietario promedio. Por otro lado, los costos operativos de vivir en este desierto son verdaderamente abrumadores. El aire acondicionado intensivo dispara las facturas de energía a niveles estratosféricos, mientras que el agua, recurso cada vez más escaso y restringido, alcanza precios prohibitivos. Mientras tanto, los seguros han aumentado más del 50% en apenas 3 años, y muchas aseguradoras han comenzado a limitar severamente su cobertura o directamente a retirarse del mercado. Como consecuencia de esto, aproximadamente el 31% de las propiedades listadas han tenido que reducir sus precios, y el tiempo promedio en el mercado supera los 50 días, señales claras de un mercado en deterioro. Aún así, la sobreconstrucción agrava el problema de forma considerable. Durante años, los desarrolladores apostaron por una demanda constante de jubilados y turistas, construyendo miles de unidades vacacionales que ahora permanecen vacías o luchan por encontrar compradores. Sin embargo, la salida de inversores institucionales ha dejado un vacío que los compradores individuales simplemente no pueden llenar. Mientras tanto, la economía local, poco diversificada y dependiente casi exclusivamente del turismo y la hospitalidad, carece de la resiliencia necesaria para soportar shocks externos. Lo más revelador es que incluso los jubilados, el grupo demográfico tradicional de Palm Springs, están reconsiderando la zona debido a los costos sanitarios y energéticos crecientes, dejando un stock acumulado de propiedades vacacionales sin salida clara. Como consecuencia de esto, Palm Springs enfrenta un triple shock de energía, agua y seguros combinado con un exceso de inventario que presiona los precios hacia abajo sin encontrar un piso estable. Parte 2. Paraísos costeros en llamas. Ciudad número 4. Santa Bárbara. Santa Bárbara, la ciudad número 4 de nuestra lista, siempre ha sido sinónimo de exclusividad costera, playas inmaculadas y un estilo de vida que solo unos pocos privilegiados podían permitirse. Sin embargo, lo que muchos no anticiparon fue que esa misma exclusividad se convertiría en una trampa cuando los riesgos climáticos y los costos operativos comenzaran a superar cualquier beneficio percibido. Con un precio medio de aproximadamente $1.500.000 y un ingreso medio de apenas $90.000, la brecha entre la realidad económica de los residentes y el mercado inmobiliario es simplemente insostenible.
Aún así, durante el primer trimestre de 2025, aproximadamente el 30% de las propiedades en venta tuvieron que reducir sus precios, mientras que el tiempo de venta aumentó más del 60% en comparación con el año anterior. Por otro lado, los seguros se han convertido en un dolor de cabeza permanente para los propietarios. Con primas que superan los $5.000 anuales y denegaciones cada vez más frecuentes en zonas de colina consideradas de alto riesgo, muchos compradores potenciales simplemente deciden buscar alternativas en otros mercados. Mientras tanto, los incendios forestales frecuentes, los deslizamientos de tierra en temporada invernal y las inundaciones localizadas han dejado de ser eventos excepcionales para convertirse en realidades predecibles que erosionan constantemente el valor de las propiedades. Como consecuencia de esto, la sequía crónica dispara las facturas de agua y electricidad, añadiendo otra capa de presión financiera sobre propietarios que ya están al límite de sus capacidades. Sin embargo, el problema demográfico añade una dimensión aún más preocupante. Aproximadamente 8.000 personas han abandonado Santa Bárbara entre 2022 y 2024, y la mayoría de ellos eran trabajadores de servicios, el tejido económico que sostiene cualquier comunidad funcional. Aún así, la falta de personal en sectores clave como hostelería, educación y comercio ha reducido dramáticamente el dinamismo económico de la zona, creando un círculo vicioso donde los servicios empeoran y más residentes deciden marcharse. Mientras tanto, la saturación de segundas residencias ha generado tensiones crecientes entre el turismo y los residentes permanentes, mientras que el riesgo regulatorio y ambiental hace prácticamente imposible aprobar nuevos proyectos de desarrollo. Lo más revelador es que el lujo de Santa Bárbara está siendo tensionado simultáneamente por el clima y por costos fijos que no muestran signos de disminuir, mientras la fuerza laboral es expulsada sistemáticamente hacia mercados más accesibles. Este análisis llevó semanas de investigación. Si te ayudó a evitar un error financiero, dale me gusta y suscríbete. Ciudad número 5, Santa Cruz. Continuando por la costa, llegamos a la ciudad número 5. Santa Cruz, que presenta un caso igualmente preocupante donde la dependencia externa y la vulnerabilidad climática convergen de forma peligrosa. Con un precio medio de aproximadamente $1.220.000 y un ingreso medio de $85.000, la proporción precio-ingreso alcanza aproximadamente 14:1, ubicándose entre las peores del país. Sin embargo, lo que realmente define el mercado de Santa Cruz es su fragilidad estructural. Los seguros han aumentado más del 40% desde 2022, mientras que los riesgos de inundación, erosión costera e incendios en las colinas se intensifican cada temporada. Por otro lado, el mercado muestra señales inequívocas de deterioro. Aproximadamente el 25% de las propiedades listadas han tenido que reducir sus precios, mientras que el tiempo promedio en el mercado se ha duplicado en comparación con 2023. Mientras tanto, tanto inversores como familias jóvenes están abandonando la zona, dejando un mercado cada vez más dependiente de compradores provenientes de Silicon Valley que buscan segundas residencias, una base demográfica notoriamente volátil y sensible a las condiciones económicas. Como consecuencia de esto, el empleo local, concentrado principalmente en turismo y educación, carece de la diversificación necesaria para soportar shocks externos, y la sobrevaloración persistente del mercado refleja más una baja diversificación económica que fundamentos sólidos. Aún así, la vulnerabilidad climática se ha convertido en el elefante en la habitación que nadie quiere reconocer abiertamente. La erosión costera avanza de forma implacable, las inundaciones invernales se vuelven más frecuentes y severas, y los incendios en las colinas amenazan propiedades valoradas en millones de dólares. Sin embargo, a pesar de estos riesgos evidentes, los precios permanecen anclados en niveles que solo tienen sentido si se ignora completamente la realidad climática y económica. Lo más preocupante es que la dependencia de demanda externa hace que cualquier cambio en las condiciones del mercado de Silicon Valley se traduzca inmediatamente en una contracción del mercado de Santa Cruz, creando una fragilidad sistémica que pocos compradores parecen reconocer antes de comprometerse. Ciudad número 6, Burbank. Dejando la costa, llegamos a la ciudad número 6, Burbank, que ofrece un ejemplo perfecto de cómo la industria del entretenimiento y la tecnología pueden crear burbujas inmobiliarias que eventualmente colapsan bajo su propio peso. Con un precio medio de aproximadamente $1 millón y un ingreso medio de $90.000, la ecuación ya parece problemática desde el inicio. Sin embargo,
Cuando se añade una tasa hipotecaria de aproximadamente 7%, el pago mensual alcanza aproximadamente $4.500, una cifra que simplemente no es sostenible para la mayoría de los hogares, incluso aquellos con ingresos superiores al promedio. Por otro lado, el mercado ha cambiado radicalmente. El tiempo promedio en el mercado supera los 60 días. Las guerras de ofertas que caracterizaban el mercado en años anteriores han desaparecido por completo y los descuentos de hasta el 10% se han vuelto cada vez más comunes. Mientras tanto, los riesgos climáticos no dan tregua. Calor extremo, sequía persistente e incendios forestales amenazan constantemente la zona, mientras los seguros y los impuestos a la propiedad continúan su trayectoria ascendente sin pausa. Como consecuencia de esto, los costos operativos de poseer una vivienda en Burbank se han vuelto prohibitivos para un número creciente de propietarios. Aún así, el panorama laboral añade otra capa de preocupación. Los despidos en la industria del entretenimiento y en el sector tecnológico han sido severos y continuos, mientras que la automatización y las huelgas recientes han acelerado la salida de familias jóvenes que simplemente no pueden competir en este mercado. Sin embargo, el parque de viviendas unifamiliares está envejeciendo notablemente, requiriendo inversiones de capital significativas que muchos propietarios no pueden o no quieren realizar. Mientras tanto, un número creciente de unidades permanece en renta o ha sido heredado sin reinversión adecuada, deteriorando progresivamente el stock habitacional. Lo más revelador es el desajuste fundamental entre ingresos y precios, combinado con un choque en los gastos operativos que incluyen seguros, impuestos y mantenimiento, creando una situación donde el costo total de ocupación supera cualquier cálculo razonable de accesibilidad. Parte 3. Cuando el sueño se vuelve impagable. Ciudad número 7, San Diego. San Diego, la ciudad número 7 de nuestra lista, alguna vez fue vista como la alternativa perfecta a Los Ángeles. Clima envidiable, playas hermosas y una calidad de vida superior sin el caos metropolitano. Sin embargo, lo que muchos no calcularon fue que esa misma demanda empujaría los precios hacia niveles completamente desconectados de los ingresos locales. Con un precio medio de aproximadamente $850,000 y un ingreso medio de $82,000, la proporción precio-ingreso alcanza aproximadamente 10:1, obligando a más del 40% del ingreso familiar promedio a destinarse exclusivamente a vivienda. Aún así, los seguros han aumentado más del 50% desde 2020, mientras varias aseguradoras importantes han abandonado completamente el mercado, dejando a los propietarios con opciones cada vez más limitadas y costosas. Por otro lado, el inventario está en constante aumento, particularmente en el segmento de condominios de lujo que fueron construidos anticipando una demanda que simplemente nunca se materializó al nivel esperado. Aproximadamente el 24% de las propiedades listadas durante el primer trimestre de 2025 tuvieron que reducir sus precios, una señal clara de que los vendedores están comenzando a aceptar la nueva realidad del mercado. Mientras tanto, el tráfico y los costos de transporte han aumentado significativamente, mientras que el crecimiento poblacional se ha estancado prácticamente a cero, eliminando uno de los pilares fundamentales que históricamente sostenían los valores inmobiliarios. Como consecuencia de esto, la carga fiscal inmobiliaria se ha vuelto cada vez más pesada para propietarios que ya luchan con pagos hipotecarios elevados y seguros en constante aumento. Sin embargo, la fuga de jóvenes profesionales hacia Arizona y Nevada ha acelerado notablemente en los últimos años, llevándose consigo no solo sus ingresos, sino también el dinamismo demográfico que cualquier mercado saludable necesita. Mientras tanto, el envejecimiento de la base demandante significa que cada vez menos compradores están dispuestos o son capaces de competir por propiedades en el rango de precios actual. Lo más preocupante es que el costo total de ocupación, que incluye hipoteca, seguros, impuestos, mantenimiento y servicios, se ha vuelto simplemente prohibitivo para la mayoría de los hogares, incluso aquellos con ingresos por encima del promedio. Aún así, el pipeline de desarrollos de lujo continúa entregando unidades que el mercado no puede absorber adecuadamente, creando un exceso de inventario que presiona los precios hacia abajo sin encontrar un equilibrio estable. Ciudad número 8, Stockton. Alejándonos de la costa, llegamos a la ciudad número 8, Stockton, que ofrece una lección brutal sobre lo que sucede cuando la especulación inmobiliaria choca con la realidad económica de los hogares.
Con un precio medio de aproximadamente $480.000 y un ingreso medio de $66.000, los números parecen más razonables en comparación con las ciudades costeras. Sin embargo, lo que realmente define a Stockton es su fragilidad financiera sistémica. Aproximadamente el 28% de las propiedades en venta han tenido que reducir sus precios, mientras que el tiempo promedio en el mercado supera los 50 días, indicando una demanda significativamente debilitada. Por otro lado, las ejecuciones hipotecarias han aumentado aproximadamente 17% año tras año, una señal alarmante de que muchos hogares están luchando con ajustes en tasas variables combinados con una inflación persistente que erosiona su capacidad de pago. Mientras tanto, los altos niveles de criminalidad han deteriorado severamente la confianza en barrios completos, reduciendo el atractivo de la zona para compradores potenciales que valoran la seguridad como prioridad. Como consecuencia de esto, la construcción periférica que se realizó anticipando crecimiento continuo ahora enfrenta una realidad donde simplemente no hay demanda suficiente para absorber el inventario disponible. Aún así, el contexto histórico añade una dimensión preocupante. Stockton fue una de las ciudades más golpeadas durante la crisis de 2008, y muchos de los patrones que precedieron ese colapso están reapareciendo de forma inquietante. Sin embargo, el mercado actual muestra una dependencia excesiva de préstamos respaldados por la Administración Federal de Vivienda y diversos subsidios gubernamentales, indicando que muchos compradores están al límite de su capacidad financiera desde el momento de la compra. Mientras tanto, la alta propensión al sobreendeudamiento significa que cualquier shock económico, por pequeño que sea, puede desencadenar una ola de impagos y ejecuciones que arrastraría los valores de las propiedades hacia abajo de forma precipitada. Lo más revelador es la fragilidad financiera estructural de los hogares combinada con el riesgo de desarrollos periféricos prácticamente vacíos, creando un escenario donde poseer una propiedad en Stockton representa más un pasivo que un activo en tiempos de incertidumbre económica. Parte 4. El éxodo desde las megaciudades. Ciudad número 9, Oakland. Oakland, la ciudad número 9 de nuestra lista, presenta uno de los casos más dramáticos de deterioro urbano y pérdida de confianza en el mercado inmobiliario californiano. Con un precio medio de aproximadamente $720.000 y un ingreso medio de $80.000, la ecuación ya parece desafiante, pero lo que realmente define a Oakland es la combinación tóxica de factores que están empujando a residentes e inversores hacia la salida. El tiempo promedio en el mercado supera los 60 días, mientras que aproximadamente el 30% de las propiedades listadas durante el primer trimestre de 2025 han tenido que reducir sus precios, señales inequívocas de un mercado en franco deterioro. Por otro lado, la seguridad se ha convertido en la preocupación dominante que eclipsa cualquier otra consideración. Oakland ostenta uno de los índices más altos del país en delitos contra la propiedad, incluyendo robos, asaltos y allanamientos que han creado un clima de inseguridad permanente en barrios que antes eran considerados deseables. Mientras tanto, aproximadamente 12.000 personas han abandonado la ciudad desde 2023, llevándose consigo no solo sus ingresos, sino también la vitalidad económica que cualquier comunidad necesita para prosperar. Como consecuencia de esto, los seguros han aumentado más del 45% en apenas 3 años, con primas especialmente elevadas en las colinas donde el riesgo de incendios se suma a la inseguridad general. Sin embargo, el resultado neto de estos factores convergentes es devastador. El inventario está en máximos históricos mientras la demanda permanece deprimida, y los inversores institucionales que alguna vez apostaron fuertemente por Oakland están abandonando sus posiciones o liquidando activos a pérdida. Aún así, el mercado ahora está dominado por compradores en efectivo que pueden permitirse asumir riesgos elevados, mientras que los compradores tradicionales con financiamiento simplemente no encuentran razones convincentes para competir en este entorno. Mientras tanto, los centros comerciales y las zonas de uso mixto están perdiendo tráfico peatonal y valor de forma acelerada, mientras la caída de confianza en la gestión municipal, particularmente en temas de seguridad y limpieza urbana, se ha convertido en un factor determinante en las decisiones de compra. Lo más preocupante es la tríada negativa de seguridad deteriorada, seguros disparados y salida poblacional masiva combinada con una caída dramática de liquidez en el mercado, creando un escenario donde incluso propiedades con descuentos significativos luchan por encontrar compradores dispuestos. Ciudad número 10, Los Ángeles.
Finalmente, llegamos a la ciudad número 10 de nuestra lista, Los Ángeles, la megalópolis que durante décadas representó el sueño californiano pero que ahora se ha convertido en el símbolo perfecto de un mercado inmobiliario completamente roto. Con un precio medio de aproximadamente $870,000 y un ingreso medio de apenas $75,000, la brecha entre la realidad económica de los residentes y el costo de poseer una vivienda es simplemente abismal. Sin embargo, cuando añadimos una tasa hipotecaria de aproximadamente 7%, el pago mensual supera fácilmente los $4,200, una cifra que representa más de 2/3 del ingreso mensual bruto del hogar promedio, haciendo matemáticamente imposible la compra de vivienda para la mayoría de los angelinos. Por otro lado, la migración neta cuenta una historia devastadora. Más de 32,000 personas han abandonado Los Ángeles desde 2023, un éxodo masivo impulsado por la enorme brecha entre ingresos y precios que no muestra signos de cerrarse. Mientras tanto, los seguros se han duplicado en muchos casos debido al riesgo constante de incendios forestales que amenazan barrios enteros, desde las colinas de Hollywood hasta las comunidades periféricas en el valle. Como consecuencia de esto, el crimen y la congestión vial, que ya eran problemas crónicos, han empujado a familias completas hacia condados vecinos donde la calidad de vida es superior y los costos más manejables. Aún así, el mercado inmobiliario refleja esta crisis de forma inequívoca. Aproximadamente el 23% de las propiedades listadas durante el primer trimestre de 2025 han tenido que reducir sus precios, con vecindarios antes considerados premium como Echo Park y West Hollywood experimentando una liquidez notablemente menor. Sin embargo, lo más revelador es que la devaluación promedio en áreas medianas ha alcanzado entre 5 y 10%, mientras que un número creciente de propiedades son retiradas del mercado sin vender, indicando que muchos vendedores prefieren esperar antes que aceptar las ofertas disponibles. Mientras tanto, aunque la presión alcista en alquileres continúa, la compra de vivienda ha alcanzado mínimos históricos en términos de accesibilidad, creando una situación paradójica donde rentar se vuelve la única opción viable para la mayoría de los hogares. Lo más preocupante es que la accesibilidad está quebrada en prácticamente todos los segmentos del mercado, desde viviendas de entrada hasta propiedades de lujo. Como consecuencia de esto, el mercado muestra señales claras de una corrección incipiente, con descuentos amplios pero absorción débil, indicando que incluso con reducciones de precios significativas, la demanda simplemente no existe al nivel necesario para estabilizar el mercado. Aún así, los costos operativos continúan su trayectoria ascendente. Seguros, impuestos a la propiedad, mantenimiento y servicios públicos se vuelven más caros cada año, mientras los salarios permanecen relativamente estancados. Mientras tanto, la infraestructura urbana muestra signos claros de deterioro, el tráfico empeora año tras año y los servicios públicos se vuelven menos confiables, erosionando el valor percibido de vivir en lo que alguna vez fue considerada la capital del entretenimiento mundial. Si este análisis te ha resultado valioso y te ha ayudado a entender mejor los riesgos del mercado inmobiliario californiano, te invito a que le des me gusta a este vídeo y te suscribas al canal para más contenidos sobre vivienda, economía y las realidades financieras que afectan tu futuro.